Vamos a hablar de lo que es la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es un poco más que un libro? Un poco más que lo que está en el teléfono. La idea es que en nuestro idioma le decimos la palabra y con eso encierra todo. Pero cuando vamos a los idiomas originales de la Biblia, cuando hablamos de palabra logos, palabra rema, entendemos que hay cierta profundidad en esto y que con diferentes maneras de mencionarla estamos diciendo es la palabra que está escrita, es la palabra que está viva y es eficaz, es la palabra que está en mi corazón. Entonces la idea es que hoy podamos meditar en la necesidad que tenemos de la palabra de Dios. Estuvimos orando mucho por el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Sí. Y creemos que nuestra congregación no está para que alguno esté probando. Nuestra congregación está para que todo aquel que tenga deseo y se alinee con lo que Dios ha establecido, será lleno en el nombre de Jesús. Así que vamos por todo esto para nosotros. Pero bueno, la idea es que hay dos remos en este bote del cristianismo que siempre deben estar funcionando bien, porque no hace falta que hagamos un gran análisis. No sé si con un solo remo de un solo lado remamos, vamos a terminar dando vueltas en el mismo lugar, ¿no es cierto? Remamos y el bote gira en el mismo lugar. La idea es que podamos estar remando parejo, y la idea es que por eso es que en algunos momentos podemos llegar, y esto lejísimos de ser críticos, sino entender la historia de la iglesia. Cuando la iglesia fue simplemente guiada solo en lo espiritual, empezaron a tener experiencias que estaban muy ligadas a las emociones y luego muy ligadas a lo que estaba alineado con la misma carne. Ahora, por el otro lado, nos encontramos con una iglesia que a través de la historia estuvo muy alineada con la palabra, muy estructurada, y no permitió la libertad en el espíritu. Por lo tanto, también eso hizo que se enfriaran, que se detuvieran y que se convirtieran aún en aquellos religiosos. Una nación entera, de donde es oriundo Jesús, para quien vino Jesús, no pudo percibir la llegada de su Señor por la religiosidad que había en medio de ellos. Por eso es importante que nosotros podamos usar los dos remos. Estamos buscando del Espíritu Santo y todos queremos ser llenos, queremos manifestaciones, queremos empezar a fluir de tal manera que los dones sean algo común en nosotros en el nombre de Jesús. Pero también tenemos que estar alineados por la palabra de tal manera que no nos salgamos de lo que Dios ha establecido. Decirle al que está al lado, para que sepa que vos sos conocedor, decirle para que no banquinee, hermano. Entonces, la idea es que nosotros podamos permanecer firmes y alineados, y eso lo vamos a poder lograr si nosotros somos de buscar, de llenarnos, de recibir revelación, de encendernos, de avanzar, pero acomodados, alineados por la palabra, de tal manera que siempre tengamos promesa de que va a suceder algo en favor de lo que hagamos, porque está alineado a la voluntad de Dios. Cuando yo hago la voluntad de Dios, las promesas irremediablemente se cumplen. Cuando yo no las hago, ahí es donde empiezo a correr ya en la línea del favor, la misericordia y, por supuesto, en esa gracia del Señor alguna vez tendré algún tipo de respaldo, pero para hacer las cosas correctamente y ser una iglesia madura, crecida, poderosa, debemos entonces también darle lugar a la palabra. Hebreos 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Parecería que tenemos que interpretar lo que realmente es esta palabra. Ya no podemos decir que esto es palabra logo, tenemos que hablar más bien de palabra rema, porque esta palabra de Dios, que es viva y eficaz,
No pueden ser solo unas letras. No podemos decir que ese tipo de palabras va a ser tipo de una espada o similar a una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos. Ese tipo de palabra es algo más. Es una palabra que va aún para ver las intenciones del corazón. Ministrar al que está al lado tuyo y decirle, ¿qué tendrás en el corazoncito? La palabra de Dios es una fuerza poderosa y ninguna palabra o frase humana puede describir exactamente a la palabra completamente. El poder de la palabra no puede ser ni escrito, ni redactado, ni de ninguna manera, sino experimentado, vivido. Por eso, a través de la lectura, a través de escuchar la palabra, nosotros recibimos, pero el efecto que luego esa palabra hace, hay muchos ejemplos en la Biblia y no nos vamos a quedar en ninguno de ellos, vamos a seguir de largo, pero la palabra llega a nosotros como una semilla y luego da fruto. La palabra llega a nosotros para cambiar nuestra atmósfera. La palabra es como un martillo que rompe la piedra. La palabra transforma, la palabra me convence en comunión con el Espíritu Santo, me saca de la situación. La palabra es la que de alguna manera me expone y me auxilia para que yo salga de esa situación. La palabra es la que me advierte. La palabra es la que ha quedado lista y preparada para que yo pueda determinar cómo quiero seguir y a dónde voy a ir a parar. Por eso debo ir de continuo a la palabra en el nombre de Jesús. Con ella derrotamos a Satanás. Jesús usó la palabra cuando fue tentado en el desierto. Todos se acuerdan lo que dice en Mateo 1:11. Bueno, 3 se acuerdan, gloria a Dios. Pero todos se acuerdan que fue una batalla de argumentos. El diablo usaba textos bíblicos para decirle con qué y así que no. Y luego entonces el Señor respondía también con palabra y salió en victoria de ese lugar. 3 veces Jesús dijo, escrito está. Cada vez que el Señor dio una respuesta, quizás te esté sirviendo por alguna amenaza que viene de Satanás, por si el tentador anda alrededor tuyo. Está bueno que puedas decir, escrito está. Contale al que está al lado, no que sea Satanás el que está al lado. Vos decís, escrito está, decir. La palabra escrita de Dios es tu más poderoso aliado. Deuteronomio 8, versículo 3 dice, te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Lo mejor que me puede pasar es aquello que sale de la boca de Dios. Lo mejor que a mí, lo que mejor me hace, lo que más me satisface. Yo puedo estar engañado. Mi carne puede tener un mensaje y puede decir, yo necesito salir, divertirme, necesito unas chichi de cada brazo y pasear. Yo puedo decir cualquier verdura, pero la palabra de Dios dice lo que yo realmente necesito. Cuando yo pienso en aquello que necesito, yo necesito estudiar, prepararme para humillar a los demás y que nadie me humille a mí. Y yo tengo que ser rápido para espadear con otros y humillarlos. Y entonces lo que tengo que hacer es ir a la palabra y entender que no se trata de una pequeña victoria en un terrenito a un costado, en una oficina, en el colegio, en el aula, con algún compañero de trabajo, sino que se trata de guardar esa espada de tal manera que yo me pare al pie de la montaña y todo un ejército tema en el nombre de Jesús. Yo tengo entonces que creerle a Dios que Dios va a hacer cosas grandes porque tiene cosas grandes para darme por usar. Los que vengan al encuentro van a ser aquellos que califican para manejar la palabra en el poder de Dios. En el poder de Dios. Así que es para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor.
allí está mi vida. Allí comenzó, allí continúa y allí está mi esperanza de vida eterna, en la palabra de Dios. Ella nos ayuda a resistir firmemente al diablo en nuestras propias vidas y en el mundo. Satanás quiere destruir tu caminar con Dios. Continuamente se levanta para distraerte, para desenfocarte, para que estés pensando que te ignoran, que no te saludan. El pastor el otro día, en vez de darme una piña despacito, me dio una piña fuerte, no voy más a iglesia. Hay gente que puede llenarse de ese tipo de expresiones y tenemos que ser libres en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios sustenta todas las cosas por su palabra, por palabra de poder. Mire, Hebreos 1. Versículo 2 en adelante, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, en el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El universo fue constituido por la palabra de Dios. El diluvio en el día de Noé fue traído por la palabra de Dios. El mundo presente está siendo guardado por la palabra de Dios hasta el final. Cuando el fin de este tiempo llegue, cuando Jesús venga, Dios destruirá a este mundo por la palabra de poder. La palabra nos cambiará, la palabra tiene que hacer algo. La palabra no puede dejarme como estaba. Si yo recibí la palabra hace un mes, hoy tengo que ser distinto. Si la recibí hace 20 años, mucho más. Yo no puedo quedarme. Ahora, si la palabra es activa, dinámica, la palabra hace un efecto en mi vida y yo sigo igual, quizás tenga que meditar en cuál es el propósito que el diablo tiene y a quién estoy escuchando. Si yo sigo igual, sigo estancado, sigo quedado, estoy derrotado, estoy retrocediendo en lugar de avanzar, seguramente estoy oyendo la palabra de alguien que no es Dios y tengo que volverme en contra de eso en el nombre de Jesús. David nos da un poderoso testimonio de cómo la palabra de Dios puede cambiarnos. En el Salmo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dulces más que la miel y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos y hay grande galardón. Yo tengo que entender que la palabra está colmada de promesas y que me estoy perdiendo un montón de cosas. Decirle al que está al lado: no sabes todo lo que te estás perdiendo. Necesito profundizar más en la palabra. Necesito entender que la ley de Jehová es perfecta. Es perfecta. Por lo tanto, yo no puedo ponerme a decir: no, dice la palabra que no te podés divorciar 15 veces. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Lo que tenés que entender, la ley es perfecta. Y si la ley es perfecta, esa perfección va a llegar a mi manera de andar. Dice que convierte mi alma. Mi alma tiene tendencia, mi alma está inclinada hacia la carne, pero la palabra la pone recta en el nombre de Jesús. El testimonio de Jehová es fiel, por lo tanto no hay mentira, no hay engaño, y todo lo que Él diga y prometa será en el nombre de Jesús. Me hace sabio, aunque yo sea sencillo, y los mandamientos de Jehová son rectos y traen alegría al corazón. Míralo al que está al lado. ¿Cómo andás de alegría? Preguntale. Decirle: avisale a la mitad del barbijo para arriba. Tenemos que buscar más de la palabra en el nombre de Jesús.
más hay alegría para mi corazón. Tengo que interpretar que Dios quiere hacer cosas grandes. El Señor quiere alumbrar mis ojos, quiere que yo mire de otra manera. El Señor dice que en el precepto de Jehová, que es puro, tengo la posibilidad de cambiar mi manera de mirar. Mis ojos van a ser alumbrados. El temor de Jehová va a llegar a mí y voy a poder entonces intentar permanecer, activar en áreas donde yo antes no pude funcionar. Entiendo entonces que puedo ser de los que desean la palabra. Puedo declarar que esas palabras son deseables más que el oro y más que mucho oro refinado. Yo quiero la palabra de Dios en mi vida. Ahora, podría alguien estar desde acá leyendo la Biblia y yo podría estar desde ahí escuchando. Y podría estar simplemente escuchando palabras que suenan en algunas ocasiones en rima, en algunas por la traducción se pierde un poco el concepto, pero simplemente palabras. Podría ser y estar a la par de una lectura bíblica de cualquier texto. Pero yo tengo que estar escuchando la palabra que Dios tiene para mi corazón. En una palabra compartida, en 40 minutos, en media hora, quizá un poco más, un poco menos, según la ocasión, el Señor tiene para mí un mensaje claro y poderoso. No solamente ese mensaje, sino que en el medio de todo lo que se diga, el Señor trae aliento, trae fuerza, el Señor me renueva, pero yo tengo que estar dispuesto, tengo que atender a la palabra de Dios. La palabra de Dios es un arma. La Biblia expresa los pensamientos y los caminos que el Señor tiene pensados para nosotros. Es la única parte visible de nuestro armamento espiritual, que se usa también ofensivamente, no solo defensiva. La mayoría de las armas que el Señor ha soltado, las armas de la armadura justamente, son armas defensivas, y ahora entonces tenemos una espada, y esta es la posibilidad de avanzar en el nombre de Jesús. La espada del Espíritu, Efesios 6, versículo 17, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tengo que ser un portador de la palabra. Yo sé que muchos de ustedes tienen la palabra en sus teléfonos, y sé que algunos tienen Biblia en su casa y algunos tienen Biblias de estudio y profundizan y les gusta la palabra, pero qué bueno es que estemos activos, que continuamente estemos ministrando a otros con la palabra. Yo no sé, a mí me mandan versículos mucha gente, ¿no? Gente que me pone contento, y otros que ya no tanto, porque son muchos versículos, pero me mandan y me mandan. Pero yo entiendo, y no he bloqueado a nadie, porque yo entiendo la intención. La intención es: estoy deleitándome en un manjar y te lo quiero convidar. Y la idea es que, más allá de que yo coincida o no coincida en este día con la palabra con la que ella o él se está deleitando, yo la recibo y me gozo por lo que está produciendo en él o en ella. Y yo no me puedo quedar sin la palabra que Dios tiene para mí en este día. Porque si hay muchos que se están deleitando y gozando, disfrutando una palabra hoy, yo también tengo un mensaje personalizado a nombre de Fernando que va a llegar a mi vida, pero tengo que ir a la palabra de Dios. Las armas de nuestra milicia, entonces, decíamos que son armas que están ligadas a esta palabra. Segunda de Corintios 10, versículo 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La palabra del Señor también interactúa con mi fe en un proceso libertador y me lleva a experimentar un mayor nivel, la experiencia de lo que decimos comúnmente crecimiento espiritual, una actitud de victoria. Ya no ando pidiendo auxilio, pidiendo que alguien ore por mí, que me defiendan, que me cuiden, sino que ando buscando a quién cuidar. Pregúntale a que está al lado, cuando sepas de alguien que quiera que lo cuide, avísame. Ahora no es que sea un patotero, ahora es que pertenezco a un cuerpo glorioso y la palabra se revela y voy en el nombre de Jesús. Porque la palabra no es cualquier cosa, dice la Biblia que es más cortante que toda espada de dos filos, así lo entendemos. Mire, Hebreos 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz.
más cortante que toda espada de dos filos. Y hace una obra, penetra hasta partir el alma. Allí en el alma es donde tenemos todavía los cristianos algunos conflictos. Allí en el alma es donde a veces el espíritu humano, aunque esté ungido por el Espíritu Santo de Dios, le cuesta operar, le cuesta cambiar, le cuesta pasar por una herida vieja que quedó ahí a un costado. Le cuesta pasar para imaginarlo como si fuera un relieve, un paisaje. Le cuesta pasar por la falta de perdón, le cuesta pasar por las mentiritas, le cuesta pasar por otro camino de vicio, por un camino de ataduras generacionales, le cuesta pasar. Y entonces tenemos que darle fuerza a esa palabra para que se allane todo camino en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Debemos entonces poner a la palabra en un lugar más alto en nuestros corazones. Nos instruye en qué cosas podemos pensar. Decirle al que está al lado, para vos que estás pensando cada cosa. No aproveche esto para decirle algo al que está al lado. Esto es casual, te tocó el que te tocó al lado. Así que Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Quizás como un ejercicio, podés tomar este pasaje después y simplemente hacer una red donde coloques ahí la posibilidad de pasar un pensamiento, de pasar una determinación, algo por lo que a veces salís a consultar. A veces le pedís a alguien: orá por mí porque no sé qué hacer en esta situación. Orá por mí porque no sé cómo manejarme frente a este conflicto. Y entonces quizás estaría bueno decir: bueno, voy a ver si puedo filtrarlo por acá. ¿Será verdadero? ¿Será honesto? ¿Será justo? ¿Será puro? ¿Será amable? Creo que allá cuando llegamos a amable ya no tiene más lugar, ya hay que sacarlo. Pero si pasó todo eso y sigue, puedo decir: bueno, si es amable se queda, y todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna en esto, si algo digno de alabanza, entonces esto lo voy a dejar en mis pensamientos. Eso puede cohabitar con la palabra en mi ser. De lo contrario, lo tendré que sacar en el nombre de Jesús. Si usas la palabra de Dios, ella entonces se va a convertir en el arma de guerra más fuerte y poderosa. Vamos a poder tomar autoridad y destruir cualquier fortaleza satánica en el nombre de Jesús. Dios te da la victoria. Dios te da la victoria. Ahora, necesitamos unirnos al poder del Espíritu Santo. La palabra que es vigor, la palabra que es el auxilio. Ahora, tenemos que entender que necesitamos interactuar con el Espíritu Santo, porque para ser dignos de llevar adelante, de manejar la palabra, de ministrar la palabra, de recibir la palabra, de administrarla, para ponerla en nuestro propio ser, en nuestra propia vida, en nuestra familia, yo tengo que apelar al auxilio del Espíritu Santo. Y tengo que entender que esto no deja de ser un milagro. Esto no deja de ser un evento sobrenatural. Cuando yo abro un libro que a nadie le dice nada, pero a mí me cambia la vida, estoy frente a un evento sobrenatural. El poder de Dios se manifestó de tal manera en mí que esa palabra cobró vida, la vivo de otra manera. Por eso es que yo leo el mismo versículo hace 10 años y cada vez que lo leo, a mí me habla de manera diferente y a vos te habla de manera diferente. Y lo más glorioso de esto es que todavía lo mejor está por venir. Entiendo entonces que esto es fabuloso, esto proviene de un Dios eterno, todopoderoso. Es inmenso, y tengo que entender que ese Dios que es tan grande tiene intenciones de convidarme con lo sobrenatural en medio de un mundo lleno de maldad. No creo que descubras nada con lo que te digo. En el mundo hay crisis, no sé si sabías, problemas, tragedias, sufrimientos, situaciones sin resolver, y Dios está
en este tiempo, manifestando su poder por medio de lo sobrenatural. Pero para que esto suceda, yo debo ser un conocedor de la palabra. ¿Cómo voy a declarar en el nombre de Jesús la palabra si no la conozco? Ahora, si la conozco y me la guardo, tampoco va a pasar nada. Tengo que ser conocedor de la palabra y tengo que ser alguien que declara la palabra con autoridad y con fuego, y en esa combinación voy a tener las experiencias más gloriosas y sobrenaturales en el nombre de Jesús. Va a haber victoria, va a haber paz, va a haber gozo, va a haber libertad, va a haber sanidad, va a haber respuesta a los que deciden creer. Muchos que te escuchen, que te vean, muchos que te sientan, muchos que perciban la obra que está haciendo el Señor en vos, van a desear tener el mismo Dios que vos tenés. Todos van a desear ser del mismo Señor, caminar bajo el mismo poder, estar llenos de ese Dios vivo y sobrenatural. El mismo Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que hizo milagros, prodigios, maravillas, está operando hoy en día y quiere seguir operando con mucho poder. Quiere hacer algo glorioso con nosotros en el nombre de Jesús, y quiere hacerlo. Y me gusta cuando la Biblia personaliza el mensaje y dice que quiere hacerlo con vos, y dice: a vos, hombre, a vos, mujer, a ti te digo. Me gusta porque entiendo que Dios no me puede dejar afuera, porque aunque yo sea el último, aunque sea el peor, Dios tiene algo para mí en el nombre de Jesús. Y voy por eso, y hoy le puedo creer. Ahora yo tengo que preguntarme qué es lo natural. ¿Cuántos podrían decir qué es lo natural? Amén. Entonces... en el ámbito o dimensión en que opera bajo leyes de este tiempo, lo que pasa. Mire, yo simplemente escribí que es el espacio, la materia en la que nos podemos mover a través de los sentidos. O sea, lo natural es aquello que toco, que veo, que compruebo a través de mis sentidos. Y luego está lo sobrenatural. Decirle que está al lado, se viene lo sobrenatural, que es la dimensión que está por encima de las leyes naturales. Es lo que sucede cuando alguien anda caminando por arriba del agua. Decirle que te voy a invitar a tomar unos mates al Río La Plata. Ustedes no solo van a caminar, van a tirar la alfombrita y se van a clavar a tomar unos matienzos ahí, en el nombre de Jesús. Es que Dios quiere llevarnos a más. Si el mismo Señor Jesús dijo que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él hizo, y todavía no se han hecho, es porque la vamos a ligar a alguno de nosotros. Unos cachivaches de aquello, y el Señor se suple de nosotros para hacer cosas tremendas. Así es como funciona. Dios quiere hacerlo porque quien va a brillar es Cristo. Así que lo sobrenatural es la dimensión que está por encima de las leyes naturales, es el ámbito espiritual, es el lugar invisible, es el lugar eterno, y se ubica fuera del tiempo. Este ámbito es un ámbito al que se accede únicamente por la fe. Y quiero darte una buena noticia. Con la fe que el Señor te dio por medida, es suficiente para que accedas. Cuando accedemos a ese lugar, podemos hablar de milagros. Y no hablamos de milagros pensando dónde habrá un hombre que haga milagros, dónde habrá una atmósfera para que pasen milagros, sino que comienzo a soñar con que yo voy a ser un generador de milagros. Es la intervención sobrenatural de Dios que interrumpe el curso normal de la vida natural. Algún ejemplo de la palabra: Dios detuvo el sol en Gabaón, Josué 10, versículo 12 y 13, no lo voy a leer. Abrió el mar rojo, Éxodo 13, 17. Derribó los muros de Jericó, Josué 6. Sanó enfermos, Juan 9. Resucitó muertos, Lucas 7, versículo 11 al 17. Murió, le quitó las llaves de la muerte al diablo, resucitó, etc. Eso es lo sobrenatural. ¿Y por qué nosotros tenemos que movernos en lo sobrenatural de Dios? Porque es allí donde el Señor nos llamó a estar. Eso es lo que nos hace diferente del resto del mundo. Eso es lo que nos pone por arriba. Algunos de nosotros estamos en el proceso del que llega por primera vez al encuentro, del que llega y comienza a acercarse al Señor, y entonces está muy contento
junto con que ya no miente como mentía antes, ni mete la pata como mentía antes. Y aún antes estaba enfermo y ahora está sano, y gloria a Dios por eso. Pero Dios te llamó para hacer de vos un soldado glorioso y quiere levantarte a algo poderoso. Vos sos el que Él está esperando. Él está expectante por tu madurez, Él está expectante por tu crecimiento, para que vos puedas ser aquel que Él va a enviar, aquel que Él va a usar, el canal por donde va a fluir. Y tengo que determinarme a obedecerle a Dios. Es para que yo pueda entender esto, tengo que llevar una vida de oración, tengo que servir a Dios. Tengo que vencer al pecado y tengo que vencer con esto al diablo. Tengo que lograr más en menos tiempo. De eso se trata. Algunos de nosotros vemos cómo se nos está yendo la vida y no podemos alcanzar aquello. Y otros podemos decir, ya pasé esta etapa, voy por la que viene en el nombre de Jesús. Decirle que tal, voy por la que viene en el nombre de Jesús. Así que tengo que llevar una vida de oración. En oración me voy a involucrar en el servicio. En oración voy a vencer al pecado. En oración voy a lograr mucho más en menos tiempo. También debo pensar en ser testigo, un testigo efectivo de parte de Jesucristo. Somos ungidos para ser testigos del poder sobrenatural de Dios. Hechos 1:8 y la experiencia que vivimos nosotros constantemente y que pusimos énfasis en el fin de semana, de ser llenos del Espíritu Santo, es algo natural, algo que tiene que pasar siempre. Yo tengo que ser el que predica, el que lleva los pies de Cristo y el que oro para empoderar a aquel que llegó debilitado, que llegó sin fuerza, que ahora cobra vida propia, que ahora brilla porque Cristo está destallante en su interior. Debemos entonces anhelar ser investidos del poder de Dios por el Espíritu Santo. Lucas 24:49 declara que vendrá el Espíritu Santo y derramará de su poder, y yo tengo que creerle a Dios. Va a ser algo grande con mi vida, porque ya vino y ya es y se mueve en medio de nosotros para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo movernos en el poder sobrenatural de Dios? Lo primero que tengo que pensar es que nunca, jamás tengo que desconectarme de Jesús. Lo primero que va a hacer el diablo es hacerte creer que todo esto porque vos naciste en Guillón, que todo esto es porque vos te peinás para el costado, que todo esto es porque vos sos muy bien inteligente, todo esto es porque vos te diste cuenta a tiempo. Todo esto es porque estás unido a Jesús. Y sin esa fuente de poder no somos nada. Necesitamos de Jesús. La única fuente de poder correcta es el Señor. Juan 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tengo que recibir también el poder de la cruz, el sacrificio que Él hizo. Por medio de ese sacrificio, el de Jesús, Él fue azotado para que nosotros fuéramos perdonados. Él llevó nuestras enfermedades. Él fue hecho pecado para que nosotros fuéramos justificados. Se hizo maldición para que yo hoy pueda ser bendición. Y yo no puedo darle el gusto al diablo de estar maldecido, porque Él se hizo maldición para que yo sea bendición. Soy bendición, y en eso implica que soy bendito para bendecir. No dejo de bendecir, porque más bendigo y más bendito soy en el nombre de Jesús. Cuando vos saludás a alguien y le decís Dios te bendiga, el otro te dice, ¿qué hace, gaucho? ¿Cómo andás? Yo le digo Dios te bendiga a los muchachos que cargan hasta, a algunos que me atienden en un negocio, ¿no? Y yo siempre trato de bendecirlo, porque es un buen negocio bendecir. Porque a medida que yo suelto la bendición, más bendición me es impartida. Dios tiene claro esto. Todo lo que yo suelte, Él me lo va a devolver multiplicado. Y si yo soy escaso en bendecir, seré escaso en recibir bendiciones. Si yo soy escaso en clamar por otro, seré escaso en recibir el favor de Dios. Yo todo lo que doy, lo recibo multiplicado. Lo recibo multiplicado. Y esto es por la fe. Por la fe tengo que entender también que el Señor me ha hecho parte de todo esto por medio de la fe. La fe es ahora, y Dios no necesita el tiempo. Él habita en el ahora, y lo que Él dice que es, será en el nombre de Jesús. Quizás el tiempo
es lo que yo necesito para madurar. El tiempo es lo que yo necesito para estar listo, para recibir ese favor. Nosotros podemos usar un ejemplo clarísimo cuando vemos un niño. Yo a un niño que está muerto de hambre y que hace 2 días que no come, no le puedo regalar las llaves de un Mercedes-Benz 0 kilómetros y le digo, sáciate. La va a chupar toda, va a bocear, no va a andar control remoto y no va a servir el Mercedes ni él va a dejar de tener hambre. Al nene le tengo que dar leche. Y en lo espiritual funciona muy parecido. Yo tengo que disponerme, abrir mi corazón y pedirle al Señor el regalo que Él tiene, según la estatura que tengo. Pero sé que mi Dios no se detiene y que no para de soltar bendición cuando comienza a hacerlo. Por medio de esa unción sé que el Señor me va a llevar a otros niveles. Dice el Salmo 89, versículo 20: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. El Señor tiene ese mismo propósito, ese proyecto para vos que sos tipo de David, para cada uno de nosotros que somos los David de este tiempo, los comprados por la sangre de Cristo. La unción es Dios usando nuestra humanidad. La unción es para sanar a los enfermos. La unción no es para que te filmen cuando se cae a alguien. O la unción no es para que vos sueltes unas lenguas y el otro otras y vos interpretes la conversación. La unción es para que Dios se mueva a través tuyo. La unción es simplemente perfeccionarte como canal, pero nunca vas a dejar de ser canal. Aquel que entiende desde el principio que solo será canal, ministralo al que está al lado, solo serás canaleta. Aquel que entiende que somos canaleta, entiende que los ríos de agua viva van a fluir a través de él. Pero tenemos que entenderlo así. No vaya a ser que un día siendo canaleta nos creamos que somos ríos. El río de agua viva va a fluir porque nosotros somos el instrumento que él va a usar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y será que podemos entonces orar. Esa unción es para sanar enfermos, para expulsar demonios, para predicar el evangelio, 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 para predicar el evangelio. Aleluya. Y de continuo a eso viene a hacer milagros. Si no le predicas el evangelio a nadie, te vas a quedar corto en hacer milagros. Si vos salís a buscar malheridos, vas a tener gente a quien sanar. Está bueno quedarnos con aquellos que nos dan la razón, con aquellos con quien no es combativa la charla, pero llega un momento donde tenemos que exponernos y tenemos que ir a hacer milagros en el nombre de Jesús. Esa es la manera en que el Señor va a ser exaltado y exaltado a través de tu vida. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor quiere hacer cosas tremendas con tu vida. El Señor, cuando te ve a vos, está viendo un soldado de élite. Cuando te ve a vos, yo no sé qué estás viendo vos de vos mismo, no sé qué te anduvo diciendo el diablo, no sé cuántas experiencias dolorosas te tocó pasar en este tiempo, cuántas desilusiones. Pero quiero decirte que cuando el Señor te ve a vos, está viendo un soldado universal, está viendo a alguien poderoso, porque Él no ve lo tuyo, Él ve lo que es capaz de hacer con cualquier cosa que agarre y hacerla estallar en gloria en su nombre. Es por medio de esa gloria entonces que también tenemos que disponer nuestro corazón al servicio. Significa que todo lo que Dios es, con todos sus atributos y virtudes, el carácter, la naturaleza y su perfección, va a estar luciéndose en cada uno de nosotros. Es cuando Dios trae milagros creativos, señales, maravillas. Isaías 6, versículo 3 nos ayuda y dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El Señor quiere manifestar esa gloria y yo puedo ser su instrumento en el nombre de Jesús. Tengo que disponer mi corazón para que sea manifestado el poder sobrenatural mediante milagros, señales, maravillas,
la expulsión de demonios. Y todo eso será si yo me dispongo, si yo le creo a Dios. Sanidad simplemente es el acto de sanar a los enfermos. Podría ser progresiva. No siempre que un hombre de Dios o una mujer de Dios ora por un enfermo, inmediatamente es sana. La enfermedad puede ser sanada instantáneamente o puede ser progresiva. A veces la enfermedad está ligada a un trato, la dependencia, a buscar más de Dios. Y entonces el Señor cumple el propósito por el que fue permisivo en una situación con tal de salvar y llevar a la vida eterna a alguien. Entendemos que el Señor está esperando milagros de nosotros y nosotros también debemos estar esperando milagros de Él. Una obra que manifiesta el poder sobrenatural de Dios es la intervención repentina de Dios en el curso normal de la vida de una persona. El milagro comúnmente es instantáneo. El milagro es cuando yo clamo y sucedió. No tiene justificación. A veces hasta los que somos usados consideramos, ¿se lo merecerá? ¿Se lo merecía? ¿Le hará bien el milagro? A veces podemos hasta pensar en eso, pero no debemos pensar eso. Quien lo hizo es Dios y Él sabe por qué y cómo lo hizo. También pensemos en maravillas. Las maravillas es testificar de Jesús causando sensibilidad, asombro, espanto a quien está observando. Cuando vos predicás a Cristo, si predicás en plena unción, van a suceder maravillas. Van a pasar cosas en el clima, van a pasar cosas, experiencias que los ojos van a quedar maravillados, todo el ser, pero por sobre todo, en lo espiritual se va a percibir una atmósfera distinta, una atmósfera de gloria. Algunos dirán que es un resplandor, otros dirán que de repente se quedaron ciegos por unos segundos. Algunos dirán que sentían mucho calor, otros dirán, mire, hay diferentes maneras que las maravillas sucedan ante los ojos, cosas tremendas, que alguien podría llegar a querer buscar la explicación luego, pero eso sucedió simplemente porque vos te alineaste en la voluntad de Dios. Viene la expulsión de demonios, que también es parte de lo que esta palabra decía para nosotros, y eso tiene que ver con sacar a los demonios del cuerpo de alguien en base a la autoridad delegada por Jesús, solo en base a la autoridad delegada por Jesús. Los demonios no salen porque uno repite una palabra, porque cuando lo ves al endemoniado le tenés que decir así y repetir una palabra de memoria. El demonio sale porque hay autoridad. El demonio sale porque estamos bajo la unción. Ni uno de los que tiene autoridad y está bajo la unción es merecedor de esto. Ni uno. Ni el que tenga más trascendencia internacional no es merecedor de esto. Es tan limitado como cualquiera de nosotros. Por eso debo alentarme a creer que si lo hace con ellos, también lo puede hacer conmigo en el nombre de Jesús. Y si yo estoy limpiado por la sangre y estoy empoderado en el Espíritu, no hay quien resista lo que yo diga en el nombre de Jesús. La expulsión de demonios entonces es este acto, es hacer que Satanás no gobierne más sobre una persona, que sea reconciliada con el Padre Celestial. Ese es el paso siguiente. No sirve de nada que alguien sea libre si inmediatamente no se reconcilia con el Señor. Si no entrona en ese lugar donde había entronado un demonio, ahora tiene que entronar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es como funciona. Por eso yo no puedo orar para que se alivie, no puedo orar para que no sufra tanto. Yo tengo que orar para que sea libre en el nombre de Jesús. Ven, Inera. También para movernos en lo sobrenatural hay que fluir en los milagros, y para que esto suceda debemos movernos. Decirle que está al lado, hay que activar. Tenemos que ser osados, tenemos que atrevernos a creer que el Dios que tenemos, donde quiera que una persona actúe con denuedo sobrenatural, en fe, en la palabra de Dios, van a ocurrir milagros, señales y prodigios para la gloria de Dios. Tengo que estar entendiendo que debo predicar. Si yo no predico, no pasa nada. El evangelio con evidencias sobrenaturales, ganar, eso es la frutilla del postre, eso es el sello que el Señor pone. Pero todo comienza con el deseo de predicar. El mayor milagro que puede pasar es que alguien que tenía como destino el infierno por la eternidad, luego de escuchar mi voz, se convence de pecado, se arrepiente, recibe a Cristo
y ahora su destino es el cielo con la gloria por siempre en Jesús. Yo tengo que ser usado por el Señor para estos milagros. Tengo que pedirle al Señor revelación del Espíritu Santo para poder moverme en fe, para tener la unción necesaria, para poder manifestar la gloria, para evitar algún camino y para avanzar un poco más rápido o más despacio en cualquier camino que el Señor me trace. Estar dispuesto a presentar nuestra humanidad, a decirle: Señor, acá estoy, envíame a mí, soy yo el que quiere ir. Todo lo que tengas que hacer en este barrio, úsame a mí. Todo lo que tengas que hacer con mis vecinos, úsame a mí. Lo que quieras hacer con mi familia, úsame a mí. Lo que quieras hacer con esta nación, úsame a mí. Tengo que pedirle a Dios que me use en el nombre de Jesús. Quizás algunos de nosotros tengamos que dejar la razón a un costado y aprender a ver los milagros como algo que tiene un respaldo sobrenatural, pero es común en nosotros. Debería ser algo sencillo. Nosotros tendríamos que juntarnos a tomar mate y a decir: ¿cuántos muertos resucitaste? 8 esta semana, le dice el otro. No, y dice: pero vas a vaciar al cementerio, animal. Entonces, pero así debería ser. Y vamos a ir por eso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que cuando empecemos a verlo como algo normal, va a ser sencillo. Y mire, hay algo que es claro. A veces nosotros medimos los milagros por la trascendencia que tiene nuestra oración y nuestra fe con nosotros mismos. Y decimos: yo oré para dejar el vicio y no lo puedo dejar. Yo oré para ser libre de una persecución de generación en generación y también tengo problemas en el matrimonio. Yo oré para ser sano y no me puedo sanar. Ora por otros. Ora por otros. Gózate, mirá cómo Dios lo sana, mirá cómo Dios lo liberta, mirá cómo Dios... Y en el medio de que estés mirando, tu fe se va a poner fuerte y simplemente vas a declarar que no hay más vicio, declarar que no hay más enfermedad, que todo vuelva a su lugar en el nombre de Jesús. Pero tenemos que empezar a soltar para la gloria de Dios. Mire, tengo que entonces tomar esta decisión y decirle: Señor, yo quiero ser instrumento tuyo. Yo quiero ser aquel que vas a usar con el poder y la autoridad de la palabra y del Espíritu. Aleluya. Mire, póngase de pie y vamos a leer Marcos 10, versículo 27. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Aleluya. Padre, en el nombre precioso de Jesús te damos gracias porque hoy estás aquí en medio de nosotros. Por el poder de tu Espíritu Santo manifiesto en medio nuestro. Te rogamos, Señor, que en el nombre precioso de Jesús, todo aquello que yo por mis limitaciones no pude dar, venga por el poder y la autoridad que hay en el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, ministra tu gloria en medio de nosotros. Encendenos a creer por más. Auxilianos, Señor, para ser aquellos que llevan la palabra guardada en su corazón, que saben fluir en ella, que pueden usarla con poder donde quiera que estén en el nombre de Jesús.